que no podrás decirle a una idea. La obesidad es algo que se debe combatir, es algo que se debe cuestionar, porque es algo que está mal. Reaccionaremos a este creador de contenido, quien recientemente opinó de la violencia estética que vivimos las mujeres todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos, porque este video creo que lo podrían ver hombres, probablemente lleguen hasta este canal hombres también. Desmaquillando estereotipos, mi nombre es Ana, yo soy investigadora de todo este tema de Body Positive y en este canal nos dedicamos a hablar de aceptación corporal, justamente aprendemos todas juntas y compartimos también experiencias personales. Este video se grabó en 2 días distintos, se grabó una parte un día y otra parte otro día, por lo que en un momento me van a ver con un fondo y en otro con otro. Bueno, para ya entrar de lleno a este tema, les pongo en contexto. Resulta que recientemente me topé con el contenido de este creador llamado Astro Recargado. Yo no lo conocía hasta hace algunos días, relativamente, y el primer video justamente que vi de él es este del que vamos a hablar, que se llama "Irás a si le dices a una feminista". La verdad es que en un principio me llamó un poco la atención, no sabía exactamente de qué iba a tratar, pero me sorprendió cuando me di cuenta de que estaba hablando de un tema que justamente se dio recientemente aquí en el estado de Guanajuato, porque para quienes no sepan, justamente yo me encuentro aquí en Guanajuato, y esto básicamente es, hace aproximadamente como unos 8 días más o menos, se aprobó una reforma de ley, justamente a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Guanajuato. Esta reforma, básicamente, o modificación, se hizo al artículo 5, si no recuerdo mal, para que se incluyera la violencia estética dentro de todos los otros tipos de violencia que experimentan las mujeres. O sea, la violencia estética dentro de esta ley está a la par de otras violencias como la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia vicaria, entre muchos otros tipos de violencia. Y pues algunas personas, la verdad es que lo celebramos, pero algunas otras se ofendieron. O se indignaron porque consideraron que esto no era para nada necesario, que era totalmente inútil, que no tenía ningún sentido. Y justamente una de esas personas es Astro Recargado. Yo no pensaba hacer como este tipo de reacciones, tampoco a este creador, pero al momento de ver su video y al momento de ver los comentarios de este video, me di cuenta de que sí era necesario hablar de esto. ¿Por qué? Porque hay una mala interpretación de lo que es la violencia estética, porque justamente, como ya mencionaba, no se considera algo importante, y porque en los comentarios, que básicamente son más de 900, la mayoría le daban la razón a este creador. Por lo que veo, su postura es muy clara. Él en varias ocasiones ha atacado al feminismo, pero no vamos a hablar de su otro contenido, sino que nos vamos a centrar en esto, y principalmente quiero que tengan en mente algo, no solo en sus comentarios, sino que también en la sociedad en general hay muchas personas que piensan de esta manera y pues es necesario hablar de esto. Ahora bien, algunos de ustedes se estarán preguntando, pues, ¿qué carajos es la violencia estética? Pues les cuento. De acuerdo con Esther Pineda, una socióloga y escritora venezolana, la violencia estética es el conjunto de narrativas, representaciones, prácticas e instituciones que presionan y obligan a las mujeres a responder al canon de belleza. O sea que es más o menos de lo que estábamos hablando en el video anterior. Si no lo han visto, chéquenlo, aquí se los dejo. Que básicamente está hablando de esa imagen que todas vemos todo el tiempo y que tenemos presente y que nos dicta cómo debemos lucir. Pues bueno, ese es como el contexto general, así que yo creo que en este punto ya podemos pasar a hablar de su video. Así, caballeros, esta noticia es extremadamente grave. Ahora resulta que no podrás decirle a una si tú le dices sus verdades a una feminista, irás directamente a acción. ¿Qué es decirle sus verdades a alguien? ¿Es insultarlo? Y además, pues la verdad, ¿según quién? ¿No? Que por ejemplo, según varios autores, existen 2 tipos de belleza. Una, que es la que todos conocemos, el estereotipo que todos conocemos, y la concepción de belleza a nivel individual. O sea, la idea que cada uno tiene de cómo es una persona bella. ¿Sí? En este caso, puede que probablemente para él una mujer sea, pero para otra persona no lo sea. Entonces, ¿de qué verdad estamos hablando? Esta es una justificación que usan las personas para hablar del físico de otras, que es la verdad. ¿No? Así es como luces, pero también se olvidan
que dentro de la sociedad hay valores como el respeto y que es algo que no puedes pasar por alto porque el respeto es un valor básico dentro de nuestra sociedad. Yo me regreso a este punto, ¿es decir verdades o es insultar y faltarle al respeto a una persona nada más porque su aspecto te incomoda o no te gusta? Atentos, reforma en Guanajuato ley para sancionar la violencia estética. ¿Sí? No es ninguna broma. Tenemos aquí varios artículos que hablan sobre esta absoluta locura. Él menciona incluso, como ya decía en el título de su video, que si tú le dices a una mujer, bueno, en este caso él se refiere a las mujeres como feministas, cuando todas sabemos que no todas las mujeres se identifican como feministas, pero dice que si lo haces vas a ir a prisión. Y aquí viene la pregunta, ¿de verdad te podrías ir a prisión por hacer esto? Yo creo que aquí tenemos que entender algo, y es que esta ley tiene como principal objetivo visibilizar, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, no tal cual sancionar, pero eso lo puedes saber si leas en Google y te metes a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato. No tienes que bajar mucho. En el primer artículo dice: la presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en el estado de Guanajuato. Esto no nos interesa tanto, pero lo que viene sí. Tiene por objeto establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, estableciendo la coordinación entre las autoridades. En otras palabras, lo que pretende esa ley simplemente es sentar las bases o los parámetros bajo los cuales tendrán que actuar las autoridades o todas las instancias que se vean involucradas en la protección de los derechos de las mujeres para prevenir, erradicar y, en su momento, sancionar. Hemos perdido por completo la cabeza. Esto es una locura. En esto se gasta el dinero de nuestros impuestos. Pues más bien lujos, ¿no? O sea, los impuestos que tanto pelean personas como él, pues realmente se los quedan los políticos. Pero me parece muy curioso que en este tipo de situaciones sí se acuerdan de a dónde van sus impuestos. O sea, no se cuestionan de a dónde van cuando hay una calle sin pavimentar y resulta que no hay dinero, cuando hay personas que no cuentan con servicios básicos, y basta únicamente una noticia como esta, una ley como esta, para que cierto sector de la población se ofenda. Hemos alcanzado el ridículo total y absoluto. Y es que para estas personas, para estas feministas, todo es un problema. Si tú le dices guapa, es un problema, porque si tú eres un hombre poco atractivo y le dices guapa a una feminista, es acoso. Pero si un hombre galán o millonario les dice guapas, ahí sí están felices estas feministas. Es impresionante, o sea... Caray. Creo que el tema del acoso también ha sido un poco polémico. Se cree que es cuestión de tu aspecto físico. Creo que esto se vincula directamente al consentimiento. Es obvio que cuando tú no esperas palabras de otra persona con respecto a cómo te ves o a cómo es tu cuerpo, cómo es tu físico, pues te va a molestar. Más aún si es en un contexto inesperado, en un contexto como cuando vas caminando por la calle, obviamente es algo molesto. Depende de si lo quieres o no lo quieres, de si esa persona te interesa o no te interesa, de si hay un vínculo entre ambos o no lo hay. Depende de este tipo de cuestiones y no tanto como el hecho de cómo te ves. Además, como por qué tendrías que andar por la vida comentándole cosas puercas a una mujer que a veces ni conoces. ¿Qué te da el permiso de hacerlo? Pero ojo, no se te ocurra decirle feas. O sea, hay que mentirles a las feministas. Eso es un problema porque ahora yo estaría mintiéndoles. Porque al no decirles sus verdades, y la verdad es que son físicamente poco agraciadas, físicamente feas básicamente, si yo no le digo su verdad, estaría mintiéndoles. Entonces ahora yo estaría incurriendo quizás en el delito de la mentira, ¿no? Porque si yo le digo guapa a una mujer que objetivamente hablando no lo es, pues estaría siendo mentiroso. Y yo sé que muchos van a pensar, el delito de la mentira. Pronto habrá un delito de la mentira, y a estas alturas, o sea, a estas alturas vamos a llegar a un punto en el cual nacer hombre será un delito ya. Ahora bien, él dice que prácticamente no falta tanto tiempo para que el hecho de ser hombre ya sea un delito. Esta reforma de ley que habla sobre la violencia estética, que ya vimos lo que es la violencia estética, está dirigida a las mujeres. No entiendo por qué ofende a los hombres o por qué tendría que atentar contra la seguridad de los hombres o contra su bienestar, su tranquilidad. Yo no le encuentro ningún sentido. Ahora, me llama mucho la atención lo que dice este chico, que si la mujer considera que le estás acosando,
automáticamente te vas a ir a prisión. Ojalá se castigara con tanta eficiencia a todos aquellos que violentan a las mujeres de todas las maneras posibles. Pero no, resulta que no. ¿Y quieren ver cómo no? Según México Evalúa, escuchen bien, el 96.8% de los casos de hostigamiento sexual no se denuncian. No se denuncia. El acoso ya se vuelve ilegal hasta cuando es algo como más frecuente o grave. Es que es vergonzoso. Increíble. Diría que más bien es vergonzoso que hasta este punto se esté empezando a mirar la violencia estética como lo que es un tipo de violencia, más aún cuando esto viene desde siglos atrás. Se acentuó muchísimo allá por el siglo XVI. Cuando saben qué ocurría, las mujeres prácticamente usaban corsés, sí, por su propia voluntad, pero porque se veían presionadas a hacerlo, porque tenían que cumplir con ciertos cánones de belleza. ¿Y saben qué es lo que les ocurría? A estas mujeres se les llegaron a romper las costillas, se llegaron a afectar sus órganos, se desmayaban, no podían siquiera respirar. O sea, díganme entonces si no, esto es más grave de lo que parece, o la presión que sentimos nosotras por nuestros cuerpos es más fuerte de lo que pensamos. Aquí muchas personas podrían ponerse en plan de, pues bueno, ustedes lo deciden, ustedes así lo quieren, nadie las obliga a hacerlo, a vestirse de tal cual forma, a operarse, etcétera, etcétera. Pero sabemos que de fondo, de manera casi desapercibida, aunque está a los ojos de todos, es prácticamente desapercibida para muchos en nuestra sociedad, se ejerce presión sobre nosotras mediante cierta manipulación, ¿no? Donde se nos dice, así es como te tienes que ver, esto es lo que tendrías que hacer probablemente para verte de esta forma. Por ende, tú empiezas a consumir ciertos productos, o algunas mujeres en algún punto deciden operarse. No todas lo hacen por esta presión, pero hay varias que sí han rendido su testimonio. La violencia estética se materializa a través de la presión social para cumplir con un prototipo estético, a costa de todo, incluso de la propia vida. Vale, o sea, pura tontería. Hace prácticamente algunos meses tuve la oportunidad de hablar con la Asociación Mexicana de Cirujanos Plásticos, y ellos nos mencionaban que efectivamente hay un porcentaje de personas que mueren en los quirófanos como producto de cirugías plásticas. ¿Por qué? Porque recurren a cirujanos que no están certificados. Muchas personas quedan en estos quirófanos clandestinos porque no se informan, desgraciadamente, porque se dejan llevar por el precio, ¿sí? Para algunas personas esta presión por cambiar algún rasgo de su cuerpo o por encajar en cierto estándar es tan fuerte que recurren a personas que no están certificadas únicamente porque les están cobrando barato o porque tal cual persona se las recomendó. Es una situación mucho más compleja de lo que parece, y efectivamente, como dice este artículo, a veces está en juego la propia vida. Esto está en testimonios, está en investigaciones y no nada más en opiniones. Y esto dice que también van contra la gordofobia. Increíble, es vergonzoso. Yo lo digo honestamente, el sobrepeso, la obesidad es algo que se debe combatir, es algo que se debe cuestionar, porque es algo que está mal. De acuerdo con este artículo publicado en la revista Perspectivas, la gordofobia se puede entender como las actitudes, estereotipos sociales negativos y prejuicios hacia las personas con sobrepeso. Definiciones de gordofobia vemos por todos lados, en páginas oficiales de salud. Este es un tema serio, pero algunas personas justifican el hacer comentarios a las personas con sobrepeso porque está en juego su salud y porque están en peligro, cuando realmente ni siquiera son las personas autorizadas para hablarle a una persona sobre cómo debe llevar su salud. Para eso está el personal médico, el personal de salud, los especialistas, no cualquier persona que te topes en la calle. Eso tenemos que entenderlo. Si de verdad nos importa la salud de una persona, que en primer lugar pues, tendría que ser una persona cercana a nosotros, ¿no? ¿Cómo te vas a preocupar por la salud de todas las personas que estés viendo en la calle? Como si tú pudieras hacerle unos análisis solamente con mirarla y saber cuál es su estado de salud. Porque tan solo, de acuerdo con la Secretaría de Salud, entre las causas para desarrollar sobrepeso u obesidad no solo se encuentran la ingesta de bebidas azucaradas o de productos con bajo valor nutricional y contenido alto en azúcar, sino que también existen otros factores como la genética, el nivel socioeconómico y los trastornos emocionales u hormonales. Todo es un problema para esas feministas. Absolutamente por cualquier cosa son víctimas. Todos sabemos que las feministas no son las personas más agraciadas del mundo. El feminismo siempre ha tenido algo en contra de la belleza de la mujer y hace que las mujeres que entren a su ideología se corten el pelo, queden calvas, se pongan el cabello color verde, las axilas moradas o verdes,
que pasen de ser mujeres de un peso normal a pesar 800 kilos. O sea, el feminismo suele hacer que las mujeres se hagan más básicamente, ¿no? Y eso a mí me parece muy grave y muy lamentable. A las personas, bueno, en este caso a algunos hombres, porque realmente no es el primer hombre que escucho decir esto, ¿por qué tendría que ofenderles que nosotras no queramos encajar en ese estándar de belleza? Hay algunos autores quienes han mencionado que históricamente las mujeres han sido objeto de deseo de los hombres y que en parte por eso hay muchas exigencias hacia nosotras para lucir de cierta forma. Porque el hecho de no ser deseadas por los hombres, aún hoy en día, pues no deja de estar mal visto o de ser mal visto. Al menos no del todo. Claro que muchas cosas han cambiado gracias a movimientos como el feminismo, pero históricamente así fue. Probablemente estos autores de los que les hablo podrían decir que pues les duele o les afecta porque ya no somos objeto de deseo para ellos, ya no se nos puede sexualizar y cosificar y entonces ya simplemente no servimos. Esto me recuerda de una conversación que tuve apenas con Paloma justo cuando se grabó el video, que aquí se los voy a dejar para quienes no lo hayan visto. Ella nos contó su historia, lo que ha vivido en el mundo de la danza, donde también se exige a las mujeres ser delgadas, en los certámenes de belleza, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Empezamos a hablar un poco del caso de Madonna, ¿no? No está tan conectado a lo que él menciona, pero en parte sí, y les voy a explicar por qué. En este caso no es propiamente no encajar en los estándares de belleza por decisión propia, ¿no? Como dice él, por descuido, sino que es no encajar en el estándar de belleza por tu edad. Lo que estábamos diciendo es que apenas vino Madonna aquí a México, no hace mucho, y algunas personas empezaron a comentar que pues ya estaba vieja, que ya se retirara, que ya para qué salía al escenario, etcétera, etcétera, que no se parecía, que ya no se veía como antes. Bueno, empezaron a criticar su aspecto. No digo que todas las personas, porque muchas alabaron su talento, pero algunas otras sí mencionaban esto. Y lo que yo mencioné es justamente esto que les voy a decir, que no salió en ese video, por cierto. Si algo odia el ser humano es el deterioro de su propia especie. Eso, sumado a lo que les decía de que pues, las mujeres son objetos de deseo, básicamente, pues provoca que concretamente algunos hombres se sientan incómodos al ver a una mujer mayor mostrar su cuerpo, ¿no? Ya no es deseable, ya no se puede sexualizar, ya no sirve y sáquenla, ¿no? O sea, ya sáquenla, retírenla, ya enciérrenla porque ya a nadie le interesa ver. Solo quería mencionar eso porque me parece muy interesante. También quiero hablar de eso en un capítulo de la vejez, ¿no? De las mujeres. Ahora resulta que si uno lo señala, si uno lo dice, si uno dice la verdad, porque decirle a una persona que es no es un insulto, es una descripción. Pero justo sobre esto que mencionaba este chico, Humberto Eco dice: no conocemos a esa persona, esa fealdad no nos implica pasionalmente y sin embargo nos sentimos autorizados a manifestar desapasionadamente que aquel rostro es feo. Yo nada más ahí lo dejo. Reprochar la falta de estereotipos de belleza a las mujeres inconscientemente les causamos problemas psicoemocionales, pues ellas se sienten sometidas al escrutinio cuando se les juzga y critica su apariencia física. ¡No me importa! ¿Qué? Me da completamente igual. Es que esto es simplemente ridículo. Me parece de algún modo entendible que a él no le importe la presión que vivimos nosotras, porque él no la ha experimentado a este nivel. Las personas que se han dedicado a investigar este tema, que son varias, igual en la descripción les puedo dejar enlaces de varios textos que pueden consultar, mencionan que efectivamente la presión que nosotras sentimos es mucho mayor, mejor dicho, a la que sienten los hombres. Esto es todo un tema histórico, tiene que ver con los roles de género en primer lugar, tiene que ver con el machismo también, y de algún modo es lógico que, no digo solo hombres, pero particularmente los hombres no lo entiendan, porque no lo han vivido en sí. Aquí les puedo dejar textos, constantemente voy a dejar textos, ya les había prometido una carpeta con PDFs, con textos que pueden consultar, son tesis, son estudios, artículos, incluso puedo dejarles documentales, videos de todo este tema, porque sí los hay. La cuestión es que hay personas que no saben que este tema sí se investiga y es serio, y hay gente que le ha dedicado su vida a indagar qué ocurre con esto.
qué ocurre con los estereotipos de belleza, qué ocurre con la violencia estética. Y por lo mismo, a lo mejor no se informan o por lo mismo opinan sin antes consultar a lo mejor algún texto o alguna fuente verídica, fidedigna de este tema. Lo entiendo, pero sí creo que es importante comenzar a cuestionarse y comenzar a aprender. Porque si un cuerpo no cumple con estereotipos de hermosura, la mujer sufre discriminación y acoso, refirió. Insisto, diputada del PAN. El PAN se supone que es un partido político que debería ser de derechas, ¿vale? Que debería estar en contra de los progres, en contra de las feministas, sin embargo no entienden cuál es su lugar. Pues el lugar de todos los funcionarios públicos tal cual es trabajar en pro de la sociedad, de las necesidades de la sociedad, de lo que la sociedad demande. Y si en este caso se decidió crear una reforma o proponer una reforma en torno a la violencia estética, es porque el contexto ha comenzado a cambiar, ¿no? Porque hay personas que han comenzado a visibilizar este tema. Por lo mismo ya se está hablando de esto. Hay una necesidad, ellos deben atenderla. Es su trabajo. Para concluir esta parte del video de Astro Recargado, quiero leerles algunos de los comentarios, ¿va? Se los voy a poner aquí en pantalla. Verlas es violencia estética. Deben aprisionarlas a ellas. Pero si a una A le dicen guapa, también se ofende. Lo mejor de todo es ignorarlas por completo y pasar de las feministas. En lugar de luchar contra la violencia han decidido luchar contra la violencia estética. El nivel de narcisismo de esta gente es increíble. Ah, pero si una mujer llama a un hombre, eso no cuenta como delito. Es que esto, el hacerlo con las mujeres de momento tampoco es un delito, como ya decíamos. Pero en todo caso, sea un delito o no sea un delito, no está bien. Luego nos van a meter a la cárcel por ignorarlas y por no querer salir con ellas. La atención masculina no es un favor. Una mujer no tendría por qué ceder nada más porque le están prestando atención. Demanden eso ante la Corte Suprema de Justicia. Pobres doctores, pues es que ellos son los que menos tendrían que juzgar a su paciente únicamente por su aspecto, ¿no? O sea, en ellos tendría que haber ética. ¿Por qué tendrían que dar por sentado que si la persona tiene tal o cual problema de salud es por su peso? Coméntenme, por favor, si quieren que sigamos subiendo video lunes y viernes. Las personitas que han seguido este pequeño canal, si les gustaría que sigamos subiendo lunes y viernes. Había analizado la posibilidad de cambiar como el horario para que igual tenga un poco más de alcance. Díganme qué opinan aquí en los comentarios. Díganme qué opinan de este video, por favor. ¿Qué opinan de la reacción de este chico? Por favor, no vayan a tirarle hate. Ese no es el punto. El punto es aprender sobre este tema. De algún modo, pues sí, analizar, ver cómo ven este tema las personas. Y también, pues, aportar cosas nuevas como a esta discusión. Pues bueno, ahora sí me despido. Síganos en redes. Vamos a estar subiendo varias cosas ahí en redes. También ahí pueden comentar pues qué les interesa ver, hacer preguntas, hacer comentarios, contarnos sus experiencias para pues empezar como a subir contenido que a ustedes les interese, ¿no? También en redes, no solo aquí en YouTube, sino también en redes. Es el primer proyecto que yo hago aquí en redes, tal cual. Entonces, sí me gustaría escucharlas. Así que, por favor, coméntenme. Y pues eso sería todo. Es que de verdad está haciendo un calor horrible. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.